Hola, muy buenos días. Dios me los bendiga grandemente en esta mañana. Qué hermoso día que Dios nos ha regalado, un tiempo de adoración, un tiempo de alabanza con Él, un tiempo de intimidad en nuestro Dios, y juntos como hermanos hemos podido adorar el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos aquellos que se están conectando, aquellos que ya se conectaron desde hace un tiempo, pero voy a pedirles una vez más que por favor compartan este link con sus contactos, con sus amigos, con su familia, para que ellos también puedan ser edificados por medio de la palabra de Dios. Antes de iniciar con el mensaje de esta mañana, quiero recordarles que este viernes 5 de junio vamos a tener un tiempo de vigilia, un tiempo hermoso por medio de nuestra página de Facebook Live, pero lo vamos a hacer a partir de las 9 de la noche hasta las 11 de la noche. Entonces, para que lo anote ahí en su agenda, y también para que anote que el próximo domingo vamos a tener nuestra Santa Cena. Tenemos desde hoy hasta el próximo domingo. ¿Para qué? Para que arreglemos cuentas con el Señor, para que arreglemos cuentas con de pronto tu esposo, tu esposa, tu familia, tus hijos o cualquier situación que tengas por ahí pendiente. Pues pídele al Espíritu Santo que te dé la estrategia, que te ayude para poder estar en paz con las personas, con Dios y contigo mismo, para que puedas tomar esta Santa Cena del Señor. Prepares ahí tu jugo de uvas y tengas listo el pan. Bueno, iniciemos pues entonces. Abra ahí su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, libro de Romanos, capítulo 8, vamos a estar leyendo. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, un tema muy hermoso, importante, que vamos a tener en esta mañana para cerrar este mes de mayo, glorioso mes de mayo que Dios nos ha entregado, y es: todas las cosas nos ayudan a bien. Repita conmigo y con todos los que tiene ahí a su lado y digan: todas las cosas nos ayudan a bien. Muy bien, eso está súper. Pero vamos a ver, según la lectura que tuvimos y según el tema que vamos a tratar, ¿qué es lo bueno? Resulta que hay situaciones que se presentan en la vida que de momento parece que son terroríficas, parece que son muy duras, parece que son muy difíciles, parece que son situaciones cuando a muchos he escuchado que dicen: pero la vida se ensañó conmigo, ¿a Dios qué le pasa? Me confundió. Hay un meme que dice así, ¿cierto? Que las mejores batallas son para los soldados más valientes, pero a mí parece que Dios me confundió con Rambo. Y la gente dice así: pero ¿con quién es que creen que soy yo, MacGyver o qué? Que me las tiran todas y me vienen todas las pruebas una tras otra y a mí me toca las más duras. Pero en este orden de idea quiero que tengamos en cuenta que cuando hablamos de que todas las cosas nos ayudan a bien, debemos saber qué es lo bueno, qué es algo bueno para usted, qué es algo bueno para mí, qué realmente es lo que Dios dice que es bueno. Dice la antigua leyenda que había un joven, y póngale por favor mucha atención, había un joven que estaba en una finca. Un día de estos estaba en su finquita, pero iban bajando, iba pasando por ahí una persona, y cuando vio al joven de la finca, la persona que iba bajando de la loma y pasó por ahí, iba en un buen caballo, un hermoso caballo, y cuando vio al joven le dijo: hey joven, ven aquí, te voy a regalar este precioso caballo.
Y verdad, le regaló el caballo y el joven contento y alegre de la vida se montó en su caballo, y cuando él que estaba probando el caballo y por allá ese caballo relinchó, hizo maromas y lo tiró, y cuando lo tiró y cayó al piso, pues este joven que había recibido ese caballo con tanta alegría como un gran regalo, que en el momento había sido algo muy bueno porque lo había hecho muy feliz, pues resulta que finalmente este muchacho se le quebró su piernita en el golpe que tuvo. Y entonces él, cuando ya lo recogieron, se fue para su casa y se puso muy triste y dijo, bueno, ¿de qué se trata esto? No entiendo, ¿cómo es posible que viene alguien y por fin de tan lejanas tierras, por acá esta finca nadie casi viene, por aquí casi nadie pasa, y me regalan un caballo tan bonito, me caigo, me quiebro mi pierna y ahora estoy aquí que no puedo hacer nada? Pues resulta que al otro día pasaron otras personas y estaban reuniendo a las personas que se iban encontrando en el camino, y a estas personas que se las estaban llevando, se las llevaban, ustedes han sabido de pronto, las personas que han vivido en el campo, que han sabido cómo funcionan los paramilitares, las Fuerzas Armadas, pero por ejemplo el ELN, la guerrilla, y se iban llevando, pero él no les sirvió. Él no les sirvió, entonces a él no se lo llevaron de su casa. ¿Por qué? Porque tenía la pierna quebrada. Entonces podemos decir que en un principio la situación parecía buena porque recibió un regalo, luego esto parecía que no era tan bueno porque se quebró una pierna, pero finalmente tener la pierna quebrada le sirvió para librarse de que lo llevaran en contra de su voluntad y ser reclutado en algo pues que él no quería. Entonces de esto se trata, entender qué es lo bueno. Primer punto que quiero tratar en esta mañana, y es que debemos tener un carácter limpio en lo bueno y en lo malo. Miren, cuando hablamos de que todas las cosas nos ayudan a bien, esto tiene que ver mucho con nuestro carácter como personas. ¿Por qué? Porque todas las situaciones que nosotros vivimos como seres humanos, las vivimos debido a nuestro carácter, a nuestra personalidad. Hay personas que son muy pacientes, hay personas que son muy pasivas, hay personas que son muy comprensivas, pero hay otras que por el contrario son muy orgullosas, personas que de pronto son muy criticonas, son muy histéricas, ¿cierto? Personas que nunca están conformes con nada, diferentes tipos de personalidades, y estas hacen que las situaciones que tengan que vivir sean de pronto bastante críticas, bastante fuertes, o no lo sean. ¿Por qué? Porque todo es conforme a que debe ser tratado nuestro carácter. ¿Listo? Dice tener un carácter limpio, punto número 1, en lo bueno y en lo malo. Y miren, Dios no promete que todas las cosas van a estar bien. En ninguna parte de la Biblia dice que todo va a estar bien, que todo va a salir bien, que todo lo que usted quiera hacer se le venga a la cabeza como usted lo quiera y a la hora que usted quiera, así va a suceder. Eso no es lo que dice la Biblia. Tampoco dice, no, tranquilo, equivóquese las veces que quiera, que yo le remedio eso, lo ayudo y listo, ya no pasa nada. No, se trata de tener en claro que nosotros somos personas que actuamos, que tenemos un libre albedrío, dice la palabra. Nosotros somos libres de decidir qué queremos hacer, cómo queremos hacer, quiénes queremos ser en la vida. Entonces aquí vamos viendo más o menos cuando hablamos de todas las cosas nos ayudan a bien. Es necesario tener en cuenta la palabra todas y bien. Todas las cosas que nos ayudan a bien, para que la tenga ahí en su memoria muy pendiente. Bueno, en Romanos capítulo 5, versículo 3 y 5, vamos a leerlo. Romanos 5, ahí 2 hojitas antes de donde se encontraba, dice la palabra de Dios. Romanos 5, 3, 5.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, mire bien, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, dice, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero notemos dos palabras súper importantes que dice nos gloriamos, ¿cierto que sí? Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando hablamos de gloriarnos, significa tener un acrecentado regocijo, y cuando hablamos de tribulaciones, significa seguir presionado. O sea que en medio de las tribulaciones, en medio de que me siento aprisionado, de que me siento en un momento donde uno dice, bueno, no encuentro la salida, realmente hoy no sé hacia dónde tengo que coger, no sé cuál es el camino, Señor, pero dentro de mí hay un acrecentado regocijo, o sea, una esperanza, una fe que me alcanza para creer que aunque esta tribulación es que se me está presentando hoy, esto va a producir en mí una paciencia. Esa esperanza, esa fe, esa prueba, esa tribulación va a producir en usted, en los que están a su lado y en mí, paciencia. ¿Por qué? Porque dijimos que el primer punto era que debíamos tener un carácter limpio, un carácter conforme al de Cristo en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Pero no podemos pretender solo estar contentos, estar bien, estar agradecidos con Dios en los momentos buenos, en los momentos gloriosos, sino que más vale, nosotros podemos decir que realmente somos personas con un buen carácter formado en nosotros cuando en medio de las dificultades somos sobrios, somos inteligentes. Esperamos un poco, tenemos paciencia, tomamos buenas decisiones, nos aferramos más al propósito de Dios y a la mano de nuestro Rey. Bueno, qué bendición, esta palabra es hermosa. Dice en una anotación que tengo aquí, dice, Dios quiere producir un carácter recto en medio de las pruebas y las tribulaciones, y es ahí donde radica nuestra esperanza. Dios quiere producir un carácter recto en ti y en mí, en tu familia, en tu casa, en tus hijos, pero este carácter no será formado si no es por medio de las tribulaciones, porque, ¿sabes? Las tribulaciones, las pruebas, las dificultades son aquellas que sacan lo que hay realmente dentro de ti, o sacan el valiente que hay dentro de ti, o te dejan ver la debilidad o el faltante que todavía tenemos. La reacción que tengamos, según sea esta, podemos decir cuál es el carácter que hasta el momento hemos adquirido en el Señor. Amén. Bueno, yo espero que usted esté tomando apuntes en esta mañana. Otro punto muy importante, del 1 todavía nos encontramos ahí. Y mira, dice, nuestra esperanza no radica en escapar de las situaciones difíciles. Yo quiero que usted lo tenga muy en cuenta. Su esperanza no radica en escapar y salir corriendo de las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque si su situación difícil, su tribulación, su prueba, su necesidad, donde usted está pasando necesidades, es su matrimonio, es la iglesia, son los hermanos de la iglesia, son los hermanos de sangre, es su mamá, es su hogar, son sus hijos, son sus padres, son las deudas, y si usted está tratando de escapar, quiere decir que usted va a dejar a un lado el matrimonio, que va a dejar a un lado la familia, va a dejar a un lado los hijos, el hogar, y la mayoría de personas generalmente toman estas decisiones.
no puedo con ese hogar, no, me quedó grande, o muchos pues no van a decir me quedó grande, solo no nos entendimos, no se pudo, esto está muy complicado, esto está muy difícil, se cree un muchacho, no maduró, no pude, me doy por vencida, no puedo más, ay, Dios sabrá qué hace con él, Dios sabrá qué hace con este hogar. Pues mire que es ahí donde la mayoría de seres humanos cometemos ese grave error de creer que abandonando en las manos del Señor una responsabilidad que te corresponde a ti, una responsabilidad que tú misma o tú mismo adquiriste cuando te enamoraste, cuando te casaste, cuando tuviste tus hijos, cuando decidiste tener un hogar, sea varón o mujer, a quien le esté hablando esta palabra, esta responsabilidad es tuya. No es de Dios. Dios da los parámetros, Dios da la salida, Dios da las promesas. ¿Dónde las encontramos? En el manual del cristiano, que es la santa palabra de Dios, las sagradas escrituras. Pero entonces decimos, no, es que ya no hay solución para mi problema, ya no hay una salida, pero tú decides en esa mañana. O abandonas el propósito de Dios, abandonas tu hogar, abandonas tu familia, abandonas tus sueños, abandonas el empleo que tienes, o te aguantas, confías en Dios, avanzas, te llenas más de la presencia de Dios, del favor de Dios, de la fuerza de Dios y continúas. Que en últimas parece más complicado, pero es más sencillo. Es más sencillo confiar en Dios y saber que de su mano todo me va a salir bien, por difícil que parezca la situación. Si Dios está conmigo, Él me ayudará, que finalmente esto sea una victoria en mi vida, que si tengo que ser formada o formado, listo, hágale, dale. Forma, Señor, en mí lo que tengas que formar con esta situación. Mira, ¿cuántos de ustedes en este instante se encuentran en situaciones muy críticas? ¿Cuántos de ustedes se encuentran enfrentados a situaciones sentimentales, emocionales, que los está haciendo prisioneros de la soledad, de la melancolía, de la tristeza? ¿Cuántos de ustedes, habiendo conocido a Cristo por medio de esta prueba, han tenido deseos de abandonar el cristianismo, de abandonar la fe, de abandonar el llamado? ¿Y cuántos todavía, peor, han terminado tirando las culpas a Dios? Pero pues es que si Dios es bueno, pero es que si Dios existe, pero es que si Dios fuera equitativo, pero es que si Dios quisiera, ya me hubiera podido sacar de esta situación, ya me hubiera venido a salvar. Oye, pero es que debes vivir un proceso, debes esperar un tiempo en el Señor, debes buscar más la presencia de Dios, debes afianzar más tu fe, debes entender, escúchame, debes entender que tu carácter debe ser transformado por medio de la situación que estás viviendo. No es que llevo 8 años, 10 años, 12, 15 en la misma situación. Pues revísate, examínate, ¿qué no has superado por lo cual no has podido avanzar? Cuando uno no puede pasar de un peldaño a otro, simplemente es porque en el que se encuentra no ha logrado el objetivo que tenía que cumplir. Entonces es solo cuestión de examinarnos, es solo cuestión de creer y de decirle al Señor que forme en nosotros un carácter limpio, conforme al de su propósito y al de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante es no te hagas falsas esperanzas, porque hay personas que dicen, bueno, si estoy con Dios, entonces todo me va a resultar como quiero, todo me va a resultar como espero. Pues no, aunque el resultado, el final de todo tu proceso sí sea el que algún día deseaste, pero muy seguramente no vas a vivir como tú lo pensaste. ¿Por qué? Porque es Dios el que sabe lo que realmente es bueno para ti. Ahora pregúntate, ahora recuerda, la situación que estás viviendo
¿Acaso no está formando algo en tu vida? La situación que estás atravesando, ¿acaso no te ha permitido saber, entender y darte cuenta que habían actitudes, que habían acciones, que habían decisiones en el pasado que se hicieron, que se tomaron, que no fueron las más sabias, que no fueron las más elocuentes, que hoy en día están afectando, sea tu hogar, tus finanzas, tu hijo, tu empleo, lo que sea, tu ministerio, lo que sea que te esté afectando, es simplemente porque algo dentro de ti tiene que todavía ser transformado? Entonces no es vivir de falsas esperanzas, es simplemente tener en cuenta que aunque hoy todo sea gris, aunque hoy todo sea oscuro, pero como lo dice la palabra de la palabra de Dios, que de aumento en aumento nos llevará el Señor, ¿cierto? Hasta que el día sea perfecto. O sea, Él nos llevará en un proceso en el cual, aunque hoy esté tan oscuro, pero entre más oscuro esté, entre más oscuro parezca, es porque más rápido va a amanecer. Entonces esa debe ser tu esperanza. Eso es lo que tú y yo debemos entender, que realmente se llama bueno. Punto número 2, el plan que Dios tiene para nosotros se fundamenta en el conocimiento previo que tiene de nosotros. Repito, el plan que Dios tiene se fundamenta en su conocimiento previo de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que nos predestinó. O sea, antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que tú existías. Antes de la fundación del mundo, Dios ya sabía que yo iba a existir en esta tierra y cada uno de ustedes. Pero no nos podemos escudar en esto para decir, bueno, Señor, tú ya lo sabías, tú ya me conocías, tú tienes el control de toda la tierra, de todas las personas desde antes de la fundación del mundo. Entonces tú sabrás. Lo que les decía en el primer punto, usted verá qué hace. Oiga, con mucho respeto hacia Dios y con mucho respeto hacia usted, pero es que hay pelotas que le tiramos al Señor que es que a Él no le toca. O sea, de Él no dependen, dependen de nosotros, dependen de que nosotros somos personas que debemos aprender a tomar decisiones, porque hay dos extremos que se manejan mucho en esta parte, y el uno es creer que somos predestinados, donde por más que yo haga, por más que yo corra, por más que yo diga, por más que me esfuerce, ay, no va a pasar nada porque ya Dios lo tenía escrito. Entonces me siento, me relajo y que Dios haga lo que quiera hacer, Él verá. A muchas personas hemos visto así. Este extremo no lo puedes tocar, pero otro extremo también es, no, es que yo tengo que hacerlo, es que esto no le corresponde a Dios, es que esto no se trata de Dios, es que esto se trata de mí. Mira, yo te doy un consejo que a mí me sirvió muchísimo en muchos momentos críticos de mi vida, y en especial el matrimonial. Y fue entender que era juntar la voluntad de Dios con mi voluntad con la de Dios, el propósito de Dios con mis deseos con los del Señor, y trabajar juntos. Pero ni tirarle la pelota a Dios, ni sacarlo y decir que esto depende de mí, porque tampoco se trata de eso. Se trata de que aunque tenemos voluntad humana, pero si nosotros le entregamos esa voluntad a Dios y empezamos a caminar como Él quiere que caminemos, entonces entenderemos que aunque Dios es un Dios soberano, pero nosotros tenemos una responsabilidad humana que debemos cumplir. Yo he visto muchas mujeres que hoy en día tienen hogares disfuncionales, unas se han separado, otras pues se fue el esposo o se fueron ellas, pero en la mayoría de los casos he podido notar, y por lo que algún día viví, he podido notar que se rinden, pero se rinden de pronto con una idea de creer que, como la palabra de Dios dice, bueno, cuando se acaban nuestras fuerzas empiezan las de Él, y Él levantará nuestras manos, y entonces Él es el que va a hacerlo por nosotros, que no es nuestra pelea sino la de Dios. Pero son extremos que no hay que tocar.
es tu responsabilidad, son tus roles como mujer, como esposa, como madre, como hija, como tía, como amiga, como hermano, como primo, como papá, como pastor, como líder, como mentor, como ministro de la palabra de Dios. Es tu responsabilidad. El rol que tú desempeñes es únicamente tu responsabilidad. Entonces no creas que depende de Dios cuando tú debes permitir que tu carácter sea formado conforme al de Cristo. Y entonces en esto vamos entendiendo que todas las cosas nos ayudan a bien, pero dice la palabra de Dios, todas las que conforme a su propósito son hechas, son llamadas, han sido diseñadas. Esas son las cosas que nos ayudan a bien, que Dios permite que tu vergüenza, que tu debilidad, que tu situación y que tu problema, después de que atravesaste el desierto y de que tuviste que vivir un proceso tan complicado, ahora sí, esto te va a ayudar para bien. ¿Por qué te va a ayudar para bien? Porque tienes la experiencia, porque tienes la autoridad, porque tienes más sabiduría, porque venciste, porque juntamente con Cristo venciste y saliste adelante, pero ni lo hiciste solo, ni Dios trabajó solo. Somos un equipo con Él. Amén. Tercer punto dice, ¿para qué son todas las cosas? Es importante entender que desde antes de la fundación del mundo, mire bien, ya estábamos predestinados y conocidos, así también conformados a la imagen de Cristo, independiente de seguirle o no por medio de la fe. Aquí es cuando hablamos en Romanos 8:28, todas las cosas, abarca absolutamente todo lo que es usado para nuestro bien. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que hagas un viaje donde va una persona de pronto a perder su vida, o lo que es peor, que haga un viaje donde va a quedar parapléjico, enfermo o en coma, si no está dentro de su voluntad. Como hay otros que Dios les permite viajar, les permite ir, les permite hacer diferentes actividades, pero en su soberanía Él sabe cómo actúa. Entre tanto que tú estés entregando tu voluntad a Dios, caminando en la voluntad de Dios, algo que siempre les he recalcado y les he dicho a mi esposo, a mis hijos, a los líderes, a las personas que con quien puedo compartir, no haga nada si Dios no le ha dicho. No se mueva si Dios no le dice que se mueva, porque es aquí donde unimos nuestra voluntad al propósito de Dios. Entonces aquí entendemos que todas las cosas significan que es para nuestro bien. Porque Dios nos dejará actuar en algunos momentos, así como usted le dice a su hijo, mi amor, no te tires de ahí, no lo vuelvas a hacer. Si lo vuelves a hacer, muy seguramente te puedes lastimar. Y el hijo necio no quiso escuchar, se volvió a tirar o volvió a hacer XY cosa, y efectivamente tuvo que vivir el dolor o el golpe que tú querías evitarle. Pero a veces no se puede, a veces no se pueden evitar ciertos tipos de comportamientos. ¿Por qué? Porque hace falta en nosotros que el carácter de Cristo sea formado. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando me cuesta obedecer. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando escuchamos un mensaje el domingo, un mensaje el miércoles, otro domingo, otro miércoles. Por mes recibimos 8 mensajes de la palabra de Dios, 8 mensajes que Dios le da a tus pastores, a tus mentores. También estás en célula, entonces a esos 8 mensajes súmales las 4 células, los 4 mensajes del mes son 12. Y si a eso le añades que tu pastora te está enseñando teología o cristología, más conocimiento, y en el momento en que tienes que enfrentar la situación,
no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar, no sabes qué decisión tomar, no sabes cómo enfrentarla. Listo, no es pecado no saber, pero sí está un poco erróneo el hecho de que cuando te enfrentes a una situación, sencillamente tu reacción sea de melancolía, tu reacción sea de soledad, sea de desesperanza y parece que se van a cortar las venas y parece que ya se van a morir, que ya no puede más. Entonces, ¿dónde está el resultado de sentarse a escuchar los mensajes que Dios envía por medio de sus ministros, por medio de los pastores, por medio de los profetas, por medio de tu líder, de tu mentor? ¿Dónde queda la lectura que hiciste en la mañana? ¿Dónde queda la lectura que hiciste en la semana de la palabra de Dios? Y la palabra es muy linda y Dios me habló y Dios ha estado hablándome y me ha estado diciendo, pero a la hora de la situación, a la hora de enfrentar, uno ve muchas personas que parece que la palabra no hizo ningún efecto. Entonces es ahí donde tu proceso se alarga, es ahí donde tu proceso se extiende, porque una parte de tu personalidad, de tu carácter, de tu comportamiento debe ser transformada, debe ser quitada para que venga el carácter de Cristo y se forme bien en nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, también tenemos situaciones por las cuales las personas entran en ese momento de desconfianza, de duda, de tinieblas. Y una de esas situaciones es el dolor de la adversidad, porque como lo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 24-29, vamos a leerla por favor, 2 de Corintios más adelante, unos libros más adelante, 2 de Corintios 11, ok, 24 al 29. Ay, a ver, vamos a ver si... Ya, yo estoy en primera. Permítanme, ya voy a llegar a segunda. Usted ya llegó, ¿cierto? Vaya leyendo allá. Ok, listo, aquí estamos. Dice el apóstol Pablo, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea, haga la cuenta. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Sigamos, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Mira todas las situaciones que menciona el apóstol Pablo estaba viviendo o había vivido, había experimentado, pero él sencillamente no enfermaba por esta situación, él sencillamente no menguaba en su fe, no menguaba en la esperanza, no menguaba en entender que cada una de estas situaciones lo único que pretendían en él era formar el carácter del Cristo a quien él había decidido seguir y servir.
Y de esto se trata, personas que están pasando por situaciones de hambre, de desnudez, de peligro, personas que han tenido que atravesar el abandono de su papá, de su mamá, hogares separados, miedos en las personas que dicen, no sé qué va a venir, tengo ansiedad, necesito saber, quisiera saber qué va a pasar conmigo en este tiempo, quisiera saber en realidad cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es el ministerio, cuál es el llamado, para qué me llamó Dios, por qué me sacó de ese mundo de pecado y cada día está abriendo mis ojos a la vida en Él, pero necesito saber qué más hay para mí. Y las personas empiezan a afanar y a tener ansiedad y a preocuparse, pero sabes que aunque estés pasando por esa situación de desnudez, de peligro, de hambre, esa situación de donde de pronto tus papitos tuvieron que por sus decisiones se separaron, no se entendieron, o no le dieron la oportunidad al Señor, o entendieron que no querían estar más juntos, o asimismo en tu familia no entienden, de pronto que quedaste en embarazo y lo que te dijeron no era lo que tú estabas esperando de tu mami o de tu papi, situaciones que el ser humano tiene que enfrentar, que no esperaba, que no creía que lo pudieran hacer contigo, no esperaste que esta situación tuvieras que enfrentarla, la habías escuchado pero no habías estado tan cerca de ella, hasta que la tuvo que vivir un hijo tuyo, un familiar tuyo o tú mismo. Pero aquí se trata de cómo enfrentamos el dolor en medio de la adversidad. Dice la palabra de Dios, nada nos puede separar de su gran amor. Nada nos puede separar, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Porque aquí sí se trata de Dios, se trata del amor que Él te prometió, con el cual te va a sustentar, con el cual te va a llenar, con el cual te va a levantar. Segundo, el amor de Dios en medio de las pruebas. El pueblo de Dios tendrá que vivir pruebas y tribulaciones muy difíciles para que la obra del Señor sea cumplida en tu vida. La persecución es real, el sufrimiento es real, aunque nadie lo espera, aunque no piensas que vas a tener que vivir diversas situaciones, pero si eres un ser humano que habita aquí en la tierra, vas a tener que vivir momentos difíciles. Pero el amor de Dios está a la mesa, dispuesto para ti y para mí en todos los tiempos. Esto es lo más importante. Mira, en el tiempo de cuarentena, en el tiempo de crisis, en el tiempo de adversidad, en los hogares, en las familias, todas las personas pasan, todo mundo pasa. Los amigos están por unos días, los compadres, las comadres, los compinches están por algún tiempo, pero llega un momento en el cual solo te queda tu familia apoyando. A ese que un día criticaste, a ese que un día no quisiste recibir por hermano, por padre, por madre o por hijo, a ese que un día menospreciaste. Pero este tiempo de cuarentena en especial nos ha llevado a entender que lo único y mejor que Dios nos ha dado después de Él es la familia, el regalo que Dios te ha dado de tu familia, el regalo que Dios te ha dado, la dicha de ser mamá, la dicha de ser papá, la dicha de tener hermanos, la dicha de poder tener un hogar donde llegar, donde te abriguen, donde te amen. Eso es algo para disfrutar. Pero muchos no lo han querido ver de esa manera. Muchos sencillamente no toleraban sus casas, no toleraban sus familias, desafiaban a sus padres diciéndoles: cuando cumpla 18, lo primero que voy a hacer es irme de esta casa porque ustedes son insoportables, porque yo quiero ser independiente, porque no los necesito. Y soy testiga de muchos de esos hijos que a la casa, como dice el chavo, vuelve el perro arrepentido. Así vuelven muchos. ¿Por qué? Porque son principios
Es el carácter de Cristo que tiene que ser formado en tu vida y en mi vida. Cuando hayamos atravesado esa situación con un corazón sencillo, con un corazón humilde, dándole lugar al propósito y a la voluntad de Dios, es cuando nosotros terminamos diciendo: hoy entiendo que todas las cosas me ayudan a bien, aún las más difíciles. Muchos de nosotros tuvimos que vivir situaciones complicadas en nuestra niñez. Muchos de nosotros tuvimos que vivir de pronto abusos de tíos, no solo sexuales, son los abusos, me refiero. Tíos que cuidaban a sus sobrinos y los maltrataban, le cogían la oreja, le pegaban y las mamás no se daban cuenta, o pagaban una niñera y la niñera lo único que hacía era aprovecharse, dejándolo que viera tele todo el día, o pegándole, o burlándose, o haciendo bullying. Y de esta manera, dolores que tuviste que vivir, situaciones que tuviste que atravesar, pero que hoy en día, si te ha pasado como a mí, que Dios ha sanado tu corazón, Dios te ha hecho libre, y sencillamente hoy, todo lo que ayer viví, todo lo que hace unos años en mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, cuando empecé mi edad adulta, tuve que vivir, eso es con lo que yo hoy le predico a los hogares. Eso es con lo que hoy voy con mi esposo, hago visitas, llamadas, y le podemos decir: sí se puede, Dios sí restaura, Dios sí salva, Dios sí sana, Dios sí cumple sus promesas. Si te alineas al propósito de Dios, si le permites a Dios obrar en tu vida, algo nuevo, algo diferente va a pasar. Apuéstale a Cristo. Eso es lo que le decimos a la gente. Dios puede sanar la herida de los dolores, de los abusos, de los maltratos que tuviste que vivir. ¿Por qué? Porque esa debilidad hoy es tu fortaleza. Y termino con esto. Dice Efesios 3, versos 14 y 19. Dice: el amor que excede a todo conocimiento. Acompáñeme, con esto voy a terminar. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por favor, entienda esta palabra en el nombre de Jesús. Vuelvo a leer 14, verso 14, Efesios 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Continúa diciendo, verso 16: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mira, hombre interior. Grábate esta palabra: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda plenitud de Dios. El hombre interior dentro de ti debe ser fortalecido. Tu hombre interior debe ser fortalecido en el Señor. Tu hombre interior debe ser fortalecido por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando sales valiente de una victoria, puedes entender que tu hombre interior, tu ser interior, se ha hecho fuerte. Ahora eres una mujer valiente, ahora eres una mujer guerrera, ahora eres toda una dama. Ya no eres la niña que todo te afectaba, ya no eres la niña de quien se aprovechaban, ya no eres el niño por quien todos pasaban por encima. ¿Por qué? Porque hoy en día tomaste una forma diferente, tomaste el carácter de Cristo en tu vida, y hoy en día te puedes parar en la raya y en tu posición y decir: las drogas no son lo mío, el alcohol, el vicio, el pecado, la mentira, el adulterio, la fornicación, eso no es lo mío, eso no es lo que me agrada, eso no es lo que me gusta. Y entonces es ahí cuando nosotros tomamos nuestras decisiones, es ahí cuando nuestro estilo de vida va cambiando.
Es ahí cuando podemos entender que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que tú estás viviendo, debes entender que si tú confías en el Señor, te ayuda para bien. Pero no te eches al abandono, no te eches a la tristeza, no le des lugar al pecado, no le des lugar a la soledad, no le des lugar a la histeria, no le des lugar a la maldad. Dale lugar al Espíritu Santo de Dios que quiere sanar tus heridas, que quiere llenar tu corazón con su gran y eterno amor. Dale lugar al Señor y entonces podrás entender la magnitud de todas las cosas. Como lo decía al principio, y nos gloriamos en las tribulaciones. Tenemos un acrecentado regocijo, una continua alegría y esperanza en el Señor, que aunque me encuentre en prisión, aunque me sienta que no me puedo mover hacia ningún lado, pero mi esperanza está viva, mi fe está viva, que en Cristo Él es mi ayudador, que Él es mi esperanza. Y que Él va a permitir que mi vida sea transformada, que mi corazón sea transformado, que mis acciones sean transformadas. Y vamos a darle gloria a Dios y dígale: Señor, yo deseo que mi carácter sea formado conforme al tuyo. Dígale: Señor, yo creo que tú estás hablando a mi vida, que tú estás formando mi vida, que tú estás transformando mis pensamientos, mi personalidad, que tú estás transformando mis ideas, mis conceptos. Señor, dígale: quítame de la mente todos los conceptos humanos y de hombre con los que yo he actuado, con los que me muevo. Quita de mis ojos la venda, la ceguera que no me deja ver tu verdad, y obra en mí tu propósito. Dile: Señor, yo quiero entender, yo quiero vivir esto que dice tu palabra, que todas las cosas me ayudarán para bien, conforme a tu propósito, porque así dice tu palabra, Señor, conforme a los que hemos sido llamados en tu propósito, y yo creo que estoy dentro de este propósito eterno. Si no, no me hubieses llamado. Padre, yo bendigo cada persona que está en esta mañana conectado, cada familia, Señor, cada hogar, cada matrimonio, y hoy declaro en el nombre de Jesús que todo lo que había estado actuando en contra de los principios y del propósito de Dios en tu mente, en tu vida, es quebrantado por el poder de la palabra. Y hoy declaro que viene una unción renovada sobre ti. Vamos, levanta tus manos ahí donde te encuentras. Si sientes la libertad, si no te da pena, si por la fe puedes creer en el nombre de Jesús que el Espíritu de Dios está derramando sobre tu casa, sobre tus hijos, una unción renovada, una unción que pudre todo yugo de opresión en tu matrimonio, en tu vida, en tu hogar, en tus finanzas. No vas a tener que caminar con más maldiciones, con la consecuencia de los pecados de tus ancestros, de tus padres, porque hoy se cortan en el nombre de Jesús, porque hoy tú entiendes que aunque tuviste que vivir, que aunque tuviste que pasar, sufrir diferentes situaciones y adversidades, pero que al que ama a Dios y está en el propósito del Señor, todas esas cosas le ayudarán para bien. Y esta es tu esperanza, una esperanza viva en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, damos gracias, nuestro Dios ha sido bueno. Esta palabra de bendición, recuerda compartirla con tu familia. Vuelve y mírala una y otra vez y dile: Espíritu Santo, revélame. Espíritu Santo, muéstrame. Yo quiero aprender.
creer, yo quiero ser libre, yo necesito de eso que están diciendo en este mensaje que tú has enviado. Los bendecimos y declaramos que sobre tu casa, tu vida, tus finanzas, el propósito de Dios vuelve a tener vida. Recuerda el viernes la vigilia y el domingo la Santa Cena. Dios me los bendiga. Nos vemos.